Yo sé que Dios va a hablar a tu vida hoy. ¿Cuántos creen eso? Yo sé que Dios tiene una palabra especial para nosotros el día de hoy. Y sabe que una de las preguntas más trascendentales de toda la historia tiene que ver con nuestra fe. Como estoy orando antes de comenzar esta enseñanza, como hemos orado, tiene que ver con nuestra fe. Y tiene que ver con lo que siempre la humanidad se ha preguntado. La humanidad siempre se ha preguntado, ¿Dios es real? ¿Verdad? ¿Existe realmente Dios? ¿Es Dios el creador del universo? Y yo también me he hecho esas preguntas y muchas veces las he hecho. ¿Él es el creador del universo? ¿Es verdad que Dios tiene un plan para la humanidad? Y sabe que Jesús mismo lo dijo que sería una cuestión de fe. Luego de que Jesús resucitó a sus 12 discípulos el domingo por la mañana, se les apareció a los discípulos. Y se les apareció al domingo siguiente en la mañana a sus discípulos. Pero esa mañana Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba en el momento en que Jesús se apareció. Siempre falta uno, ¿no? El que llega tarde. Claro que las abuelas tienen un dicho que, ¿cómo es que dicen las abuelas? Que a todos se les guarda. Bueno, usted sabe más ese dicho que yo. Así que Tomás no estuvo en esa oportunidad cuando Jesús se les apareció. ¡Qué error! Y cuando los demás discípulos le contaron a Tomás que Jesús había aparecido, él simplemente no creyó, no quiso creer. Y mire lo que dice Juan 20:25. Ellos le contaron, los discípulos le contaron a Tomás, pero él les respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Qué tremendo, ¿no? Y la historia nos cuenta ahí en Juan capítulo 20 que pasaron 8 días. Al domingo siguiente estaban nuevamente todos reunidos y ahí estaba Tomás. Y Jesús nuevamente se apareció entre ellos. Lea la historia, increíble. Pero esa vez Jesús se dirigió a Tomás y le dijo, Tomás, mete tu mano en mi costado, mira, mete tu dedo o mira las heridas de mis manos. ¿Y sabe qué hizo Tomás esta vez? Creyó. Cuando vio, creyó. Entonces Jesús establece en una frase la cuestión más importante de nuestra relación con Dios. Y Jesús dice lo siguiente en Juan 20:29. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. En esta frase poderosa están resumidas todas las líneas de nuestra fe. Mire, todo lo que somos, todo lo que creemos, todo lo que pensamos está resumido en esta frase. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. En otras palabras, lo que Jesús dice es, benditos aquellos que creen en mí sin haberme visto. Sabe que muchos quieren creer, pero no van a creer hasta que no vean. Muchos piden una señal antes de creer en Jesús. Y yo también creo que muchos no han creído porque simplemente no han visto con sus ojos físicos. Y sin embargo, Jesús establece el carácter de lo que va a ser nuestra relación con Él. Jesús establece que nuestra relación con Él no sería basada en lo que vemos, sino que Jesús establece que nuestra relación con Él se va a basar en lo que creemos. ¡Qué poderoso! Y tienes razón, porque qué difícil creer en algo que no vemos. Es complicado. Y cuánto más es difícil creer en alguien a quien no vemos físicamente, no hemos visto físicamente a Dios. Pero mire que paradójicamente muchos afirman no creer en Jesús porque no lo ven, pero toman la decisión de creer en muchas teorías que tampoco nunca han visto y nunca han podido comprobar. Aquellos que dicen creer, por ejemplo, en la evolución. Nunca han visto una prueba de la evolución, pero han tomado la decisión de creer. O aquellos que deciden creer en teorías humanas
incluso en teorías anticreacionistas, nunca han tenido la oportunidad de comprobar por ellos mismos, sino que creen en lo que otras personas les han contado. En otras palabras, son personas de fe. Un ateo es una persona de fe porque cree en algo que le han dicho, que le han contado. Qué interesante, ¿no? Porque pensando acerca de nuestra fe esta semana, orando y pidiéndole a Dios para este mensaje una revelación, he sentido de parte de Dios que necesitamos creer. Yo sé que tú necesitas creer más en Él. Yo sé que tú necesitas poner tu fe todavía más en Él. Mira, necesitamos creer que Dios existe. Necesitamos creer que aún Dios hace milagros. Necesitamos creer que aún Dios está en control de todas las cosas. ¿Usted cree eso? Que Dios lo puede todo, que no hay nada imposible para Dios. Y esta historia que quiero compartirte hoy debe cambiar tu perspectiva en cuanto a tu fe en Dios. Porque lo que vamos a ver hoy tiene que ser un cambio radical en tu manera de ver y de creer en Él. Y quiero que vayamos a la Biblia y leamos este capítulo de la Biblia que quiero compartir contigo hoy. Y sabes que a veces lo que menos hacemos en la iglesia, paradójicamente, es leer la Biblia, porque pensamos que no hay tiempo, ¿verdad? Pensamos que hay cosas más importantes que leer la Biblia. Así que hoy quiero que tomemos el tiempo para leer la Biblia hoy. Y vamos a ir al libro de Juan. Vamos al libro de Juan y abre tu Biblia en el capítulo 6. Acompáñame esta mañana. Tomamos el tiempo para ir hasta la Biblia, que puedas abrirla. Si tienes la Biblia en tu celular, tómate el tiempo para ir al celular. Si estás viendo a través de YouTube, te tengo una mala noticia porque si estás en el celular, en YouTube no vas a poder ir a la Biblia y bueno, ahí necesitas sacar tu Biblia y estás en tu casa, así que sácala. Es más, te animo a que compres una buena Biblia. ¿Sabes? Yo me di este regalo hace muchos años. Bueno, esta la tengo hace como 2 años, pero quería siempre una Biblia así. Quise siempre una Biblia de lujo, una Biblia que me costara dinero porque quería darme un buen regalo. Le animo a que usted se haga un buen regalo. Si usted quiere darse un buen regalo, no lo haga con unas zapatillas, no lo haga con una ropa, hágalo con una buena Biblia, que usted se deleite a leer su Biblia. Juan, capítulo 6. Y quiero que lo leamos todo, ¿vale? ¿Está preparado? ¿Está listo conmigo en Juan capítulo 6? Léalo. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Le animo a que usted lo haga en la Biblia que mejor le guste, pero si quiere seguirnos en la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Y Jesús le dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre toda la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló
hacia las colinas, él solo. Qué pasaje tan lindo. ¿Lo ha leído? Seguramente sí. La alimentación de los 5,000. ¿Y sabe que le he puesto como título a esta enseñanza? Huele a lluvia. Extraño título, ¿verdad? Huele a lluvia. Y esa es una canción de un salmista llamado Ricardo Rodríguez. No sé si usted la ha escuchado. Hay canciones muy lindas que usted puede escuchar. De hecho, le animo a que luego de esta enseñanza usted vaya a YouTube y busque esta canción, Huele a lluvia. Y de hecho, también aprovecho para invitarte este próximo miércoles, que viene. Va a estar Ricardo Rodríguez con nosotros. Él es un salmista, él es un escritor también y su esposa, Susana Rodríguez, nos acompañarán a las 2 de la tarde, hora Bogotá, 3 de la tarde, hora Miami. A las 2 vamos a estar en un Instagram Live, en el Instagram de la librería de nuestra iglesia, Punto Cristiano. Busque Punto Cristiano en Instagram y síganos para que podamos compartir con ustedes algo increíble. Vamos a estar hablando acerca de nuestra fe, pero también él va a compartir algo acerca de su libro. Su libro se llama ¿Y si comenzamos de nuevo? ¿Sabe que en nuestra fe necesitamos comenzar de nuevo con el Señor? Así que no te pierdas este tiempo juntos, el miércoles a las 2 de la tarde en nuestro Instagram de Punto Cristiano. Y quiero que miremos el pasaje, quiero que analicemos este pasaje que acabamos de leer. Quiero que lo desmenucemos, quiero que lo saboreemos, porque hay 12 principios que yo veo, 12. Y quiero que los entendamos en cuanto a nuestra fe y en cuanto a creer en Jesús. Y ya le voy a explicar por qué este pasaje se llama Huele a lluvia. Y el primer principio yo lo veo en el versículo 6. Mire lo que dice. Después Jesús cruzó al otro lado, perdón, en el versículo 1, al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Y ahí veo un principio que a veces uno no lo ve a simple vista. ¿Sabe que en el capítulo anterior usted mira el capítulo 5 de Juan y encontramos la historia donde Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda? Lo recuerda, un milagro maravilloso. Jesús sana a un hombre que llevaba 38 años paralítico. Y luego dice la Biblia que se montó en un barco y cruzó al otro lado del mar de Galilea. Y cuando llega al otro lado hay más de 5,000 personas esperándolo. Algunos aseguran que podrían ser más de 15,000, porque dice 5,000 solo los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y familia que se respete, con esposa e hijos, ¿verdad? Haga su cálculo. ¿Y no le parece que a veces uno lo ha dado todo momentos antes, pero luego viene otro momento donde tenemos que todavía dar más? Acabo de terminar con un reto cuando paso al otro lado y llega otro reto más grande. Porque eso fue lo que le pasó a Jesús. Él venía de hacer un gran milagro con este hombre paralítico en Betesda. Y luego que llega al otro lugar, al otro lado del mar, 15,000 personas lo están esperando. Y uno dice, eso me pasa a mí también. Acabo de salir de un reto de fe y paso a otro reto de fe. Jesús también lo experimentó. Y ese primer principio que yo veo a través de este pasaje en nuestra fe en Él es que siempre hay un reto nuevo. Tú siempre vas a tener un nuevo reto en tu vida. Siempre vas a tener una nueva hazaña que superar. Siempre va a haber un nuevo obstáculo para crecer, para avanzar. Y vamos a seguir. El segundo reto que yo veo es que, lo dice el versículo 2, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y aquí yo veo el segundo principio. Y me encanta que Jesús, en medio de esta situación, piense lo que está pasando, imagínenselo. Jesús toma la iniciativa. Es el amor de Dios a través de la mirada de Jesús. Mire que Jesús, dice el versículo 5, enseguida Jesús vio una gran multitud. ¿Sabe qué nos habla de eso? Jesús vio la necesidad de la gente. Y ese segundo principio que yo veo aquí es que Jesús sabe tu necesidad. Él ha visto tu necesidad.
Jesús vio que la gran multitud venía a su encuentro y esto nos habla de que Él vio que la gente tenía hambre. Él está viendo tu necesidad. Mira, Dios no es indiferente a tu necesidad. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Él nos ha visto. No importa que haya 15,000 personas. ¿Cuántos creyentes habrá en el mundo? Pero Dios ha visto tu necesidad particular. Y ese es el segundo principio que yo veo. Jesús sabe tu necesidad. El tercer principio que yo veo en esta historia, continuando con el versículo siguiente, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta toda gente? Fue la pregunta que Jesús hizo. Y Jesús lo hizo como una pregunta. ¿Y sabes qué es precisamente una pregunta? Jesús hace la pregunta no porque Él no sepa dónde comprar pan para tanta gente, porque Él se pregunta eso, ¿dónde compraremos pan? Pero no era porque Él no supiera la respuesta, Él lo sabe todo. Jesús no preguntó porque no supiera la respuesta. Esta pregunta la hizo para llamar la atención de sus discípulos. En medio del problema, Dios quiere llamar nuestra atención. Y Dios nos pregunta qué hacer. Y ese es el principio, el tercer principio que yo veo, es que Dios nos pregunta qué hacer. ¿Por qué quiere llamar nuestra atención? ¿Sabe que a veces no nos damos ni cuenta de la necesidad ni del problema? No sé si algunos de los discípulos que estaban ahí con Jesús se habían dado cuenta de esa necesidad, que la gente tenía hambre. Seguramente no. ¿Y sabe que Dios es quien toma la iniciativa? En otras palabras, Jesús dice, miren el problema, dense cuenta del problema. ¿Dónde vamos a comprar alimento? Dense cuenta, observen el problema. Y Dios nos pregunta qué hacer. Él siempre nos va a preguntar, en medio de la dificultad, en medio de cualquier situación, Dios te va a preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar en esta situación que estás enfrentando? ¿Cómo vas a responder ante esta situación? El cuarto principio que yo veo en esta enseñanza está en el versículo 6. Lea conmigo el versículo 6. Dice, lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Sabe? Su fe va a ser probada. Va a llegar el momento en su vida donde su fe, todo lo que usted ha creído en Él, será probado. Muchos quisiéramos vivir nuestra vida cristiana sin la prueba. Pero le cuento algo, tenemos que crecer. Y por eso Dios ha establecido que para que nuestra fe crezca, van a venir pruebas. Pero le tengo una noticia increíble. Si usted mira el pasaje, aunque seas probado, quiero decirte que Dios ya tiene la respuesta. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Sin importar el problema, Dios tiene la respuesta. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe. Él ya tiene listo tu milagro. Pero vamos a ser probados. Ese es el cuarto principio que yo veo. Seremos probados. Él hizo esa pregunta, lo dice el versículo, porque lo estaba poniendo a prueba. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y nosotros seremos probados en nuestra relación con Él, en nuestra fe con Él. Y quizás has sido probado. Quizás en este momento más que nunca tu fe ha sido probada. En esta última temporada de tu vida yo sé que tu fe ha sido probada. En este tiempo que estamos pasando a nivel mundial, yo sé que tu fe está siendo probada. Porque el Señor obra de esa manera. Pero ten esperanza. Sigamos. El quinto principio que yo veo está en el versículo 7. Léalo conmigo. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Y aquí estamos nosotros también, viendo solamente el problema. Miren lo que dijo Felipe. Felipe se fijó solamente en el problema. Creyó que no había ninguna solución. Y nos pasa a nosotros que muchas veces somos pesimistas, ¿verdad? Creemos que es imposible. ¿No le parece que somos igual a Felipe? Y muchas veces decimos, aunque yo haga todo lo que esté en mis manos, nunca voy a lograr que esta situación mejore. ¿Lo ha dicho alguna vez?
Tal vez usted piensa, aunque yo dé lo mejor de mí, esto siempre va a ser igual. Nunca voy a lograr lo que me he propuesto. Esta bendición de Dios nunca llegará. Esta respuesta de Dios nunca va a llegar a mi vida. Y ese es el quinto principio que yo veo. Nuestra falta de fe. En nuestra relación con Dios hay una constante y es que vamos a tener falta de fe. Y no sé cuál sea su dificultad hoy o la prueba que usted está viviendo, pero sí sé que muchas veces hemos pensado de esta manera, con falta de fe, negativos, pesimistas, y no vemos una salida. Como Felipe, aunque trabajáramos meses, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Pero luego viene el sexto principio que yo veo en esta enseñanza. Está en el versículo 8. Dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esa enorme multitud? ¿Y sabe que siempre hay un Andrés por ahí? O algo que nos emociona y pensamos que ahí va a estar la solución. Ay, esta es la salida. Pero es una falsa ilusión. Pensamos por un instante que vamos a encontrar una respuesta, pero no es. Luego aterrizamos y nos damos cuenta que no será suficiente. Entonces uno dice frases como, podemos pagar la deuda. Ah, pero no tenemos sino unos pesos. ¿Le ha pasado? O usted dice, mire, podemos trabajar en nuestro matrimonio, sí. Ah, pero se nos acabó el amor. Podemos soñar con conseguir nuestra casa. Ah, pero verdad que ganamos el mínimo. Quiero casarme con la mujer más hermosa. Ah, pero verdad que soy feo. No sé si le ha pasado a usted. Y tenemos esa falsa ilusión en nuestra respuesta en cuanto a nuestra fe. Y ese es el sexto principio. Pensamos que tenemos la respuesta en nuestras manos, en nuestras fuerzas. Eso le pasó a Andrés. Él pensó que tenía la respuesta en sus manos. Ah, mira, aquí tengo la respuesta, 5 panes, 2 peces. Ah, pero esto no es suficiente. Él pensó que tenía la solución humanamente, pero no era suficiente. Una falsa ilusión es el sexto principio que yo veo en esta enseñanza. Pero avanzando, el séptimo principio que yo veo en esta enseñanza está en el versículo 10. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Y sabe que esto es maravilloso. Quiero llamar su atención aquí, porque es precisamente cuando todo está perdido. Es precisamente cuando estamos en el momento peor de la situación. Cuando parece que no hay una respuesta, cuando se han agotado todos los recursos, es cuando Dios tiene una respuesta para nuestra vida. Y es Jesús quien dice, dése cuenta que es Dios quien ordena lo que va a pasar. Él es quien toma la iniciativa. Cuando tú te arrojas en Él, cuando tú decides escuchar la voz de Dios, entonces Él tiene la respuesta. El versículo 10 dice, Jesús dijo, y el principio que yo veo aquí es que Dios tiene la solución cuando todo parece perdido. Ese es un principio establecido por Dios en cuanto a nuestra fe en Él. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros dejamos que Él sea quien hable, cuando nosotros dejamos que Él sea quien dirija, entonces vemos que Dios tiene la solución cuando todo está perdido. Y algo que me encanta es que Él les dijo, díganle a todos que se sienten. Y así que todos se sentaron sobre la hierba en la ladera. ¿No le parece lindo que Él va a dar una respuesta? Como leímos, Él va a dar una respuesta y quiere que todos estén sentados, tranquilos, en calma. Yo sé que Dios tiene una respuesta para su vida. Yo sé que Dios tiene la respuesta para lo que hemos venido pidiendo, orando, anhelando, buscando en Él. Pero Dios quiere que tú te tomes el tiempo para sentarte, para estar tranquilo, en calma, esperando en Él, confiando. Todavía no está el milagro. Te cuento que esa decisión toca tomarla antes de que haya sucedido el milagro. Tienes que tomar esa decisión de estar en calma, de decir, voy a confiar en ti, Señor, aunque no hayas visto el milagro. Muchos quieren sentarse a esperar en calma con el milagro ya respondido. Pero aquí vemos que el Señor quiere que tomemos la decisión de obedecerle. Díganle a todos que se sienten, siéntate.
Siéntate en tu vida, siéntate por un instante, reposa, descansa y vendrá tu milagro. Ese es el séptimo principio que yo veo. Dios tiene la solución cuando todo está perdido. Pero luego continúa la historia. Y vemos en el versículo 10 también que así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, o sea, actuaron, todos obedecieron. Y ese es el octavo principio que yo veo, y es que debemos actuar. Si quieres, debemos obedecer, debemos hacer lo que Él nos pide. Jesús dijo algo, tenemos que estar dispuestos a actuar, a obedecer. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hoy a ti? A la multitud le pidió que se sentara. Al paralítico de Betesda, si usted mira el capítulo anterior, le dijo que se parara y que andara. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti hoy? Porque aquí está la clave para ver el milagro, para ver la respuesta. Si usted le está pidiendo algo a Dios, aquí está la clave. Él no va a hacer otra cosa si tú no respondes a lo que Él te está pidiendo. Algunos llevan tiempo pidiéndole a Dios y Él lleva tiempo pidiéndoles lo que deben hacer. Llevan tiempo diciéndole, Señor, haz esto, cambia esto, dame esto. Y Él lleva más tiempo todavía diciendo, mira, pero tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto, tienes que quitar de tu vida esto, tienes que tomar la decisión de hacer esto. Y no vamos a encontrar la respuesta en nuestra vida hasta que no hagamos lo que Él nos está pidiendo. Unos quieren tener la respuesta de Dios sin hacer lo que Dios pide. ¿Me entiende? ¿Me sigue? No es posible. Él no obra así. Dios te está pidiendo que hagas algo. Luego Él va a actuar. Él va a orar. Ese es el octavo principio. Debemos actuar. Debemos obedecer. El noveno principio que yo veo está en el versículo 11. Y dice, luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez más quedaron satisfechos. Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. El principio que yo veo aquí es que es Dios quien hace la obra. Entonces Él obra. Ese es el principio. Cuando nosotros obedecemos, hacemos lo que Él nos pide, entonces Él es quien obra de manera sobrenatural. Uno puede tener muchas ideas, ¿sí? Uno puede tener muchos deseos, pero cuando dejamos que Él obre, entonces Dios hace lo que Él quiere. Algunos hubieran mandado traer un domicilio, otros hubieran hecho vaca. Bueno, no, reunamos entre todos aquí, hacemos una vaca para comprar algo de comer. Pero Jesús hizo un milagro. Es increíble porque hay miles de soluciones humanas. Si usted piensa en soluciones para alimentar a esa gente, se nos hubieran ocurrido miles. Pero hay una sola respuesta divina. Así que confía en la respuesta divina, a la manera de Dios. Sabes que no va a ser a tu manera. Esa respuesta y eso que tú le has pedido a Dios, esa respuesta no va a ser a tu manera. No va a ser en tus propias fuerzas, no va a ser con tus propias ideas. Esa respuesta de Dios va a ser a la manera divina, a la manera de Dios. No será como tú quieras, será como Dios lo ha planeado. ¿Y sabes que hay algo tan lindo en esta historia que yo veo al leerla? Y está en el versículo donde dice que quedaron satisfechos. Después de que comieron, quedaron satisfechos. Te aseguro que tú vas a quedar satisfecho de la manera en que Dios va a obrar. Si tú lo quieres hacer a tu manera, no vas a quedar satisfecho. Pero si tú esperas que Dios obre de la manera en que Él va a obrar, tú vas a quedar satisfecho. ¿Entiendes esa palabra? ¿Entendemos? Es quedar completamente saciados, llenos, alegres, felices, completos de la manera en que Dios va a obrar. No vas a quedar con ganas de que algo mejor pase. A veces uno en la vida le pasa que compró algo y uno dice, me hubiera gustado que hubiera venido diferente, ¿verdad? Usted hace un sancocho y usted dice, me hubiera quedado que hubiera quedado, las mamás son expertas en eso, con la papa más sueltica, no sé, con lo que lleve el sancocho.
Pero cuando dejamos que Dios obre, no vamos a quedar con ganas de que algo mejor pase. Vamos a quedar completamente satisfechos. Pasará lo mejor. Y ese es el principio que yo veo aquí. El noveno principio que les estoy compartiendo es que entonces Él obra. Dios es el que obra. Y de una manera sobrenatural. El décimo principio que yo veo está en el versículo 13. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer, de los 5 panes de cebada. ¿Sabe que la bendición de Dios es tan grande que alcanza incluso para otros? La respuesta que Dios va a dar a tu vida va a ser tan grande que va a alcanzar para bendecir a otras personas. Algunos se perdieron la enseñanza de ese día de Jesús, pero horas después comieron de ese pan y de esos peces. Porque la misericordia y la bendición de Dios son tan grandes que alcanza para otros. Dios no es egoísta. Él siempre nos da más de lo que le pedimos. Y yo sé que tú le has pedido cosas a Dios. ¿Sabe? Quiero que usted se sorprenda porque Dios le va a dar más de lo que usted le ha pedido. Ese es un principio que vemos aquí. El principio número 10 que quiero compartir, que estamos viendo, es que queda aún más para bendecir a otros. Mira, tu familia va a ser bendecida a través de la respuesta de Dios en tu vida. Tus amigos, tus vecinos van a ser bendecidos a través de la respuesta de Dios en tu vida. Tus hijos van a recibir la bendición a través de la respuesta de Dios en tu vida. Es un principio de Dios. Cuando Él da una respuesta, esa bendición cobija todavía más. El 11º principio que yo veo está en el versículo 14. Dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. ¿Sabe que luego de que yo he visto obrar a Dios en mi vida, mi fe ha crecido? Y no porque yo tenga toda la fe, porque todavía me falta mucha fe para creer aún mucho más en Él. Pero cada vez que he visto una respuesta de Dios, he podido crecer. No tengo dudas sobre lo que Dios puede hacer. No tengo ninguna duda de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y la gente vio, al ver que Jesús hizo ese milagro, dijeron, no hay duda de que es el profeta. Creyeron. Y por eso creo que el principio número 11 es que entonces nuestra fe crecerá. Cuando nosotros vemos la respuesta de Dios, nuestra fe crece. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace, nuestra fe en Él crece. Por eso no tengo duda de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios puede hacer en tu familia. No tengo dudas de lo que Dios puede hacer en tu vida emocional. No tengo dudas de lo que hará en tu vida sentimental, de lo que Dios hará en tu economía, de lo que Dios hará en tu propósito de vida. Porque nuestra fe crece al ver la respuesta de Dios. Seguramente tú has visto muchas respuestas de Dios en tu vida, ¿verdad? Seguramente has tenido cientos de oportunidades para ver obrar a Dios en tu vida y para crecer en tu fe en Él. Y ahí tienes que cimentarte. Cada paso que das cuando el Señor da una respuesta como estamos viendo hoy, nuestra fe tiene que ser cimentada para el siguiente reto que vendrá, como vimos en el principio número 1. Y el 12º principio, en el lugar número 12, el principio que yo veo está en el versículo 15. Dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Y le confieso que no me había puesto a pensar mucho en este último versículo. Siempre lo había visto como un versículo donde uno quiere terminar ya el pasaje. Bueno, ya hizo el milagro Jesús y se va, chao. Pero hay un principio fundamental, clave en nuestra relación con Dios en este versículo 15. Algunos van a buscar a Jesús para que les solucione la vida. Algunos van a buscar a Jesús para que les haga el milagrito. Pero ¿sabe qué hace Jesús con personas así? El versículo dice que cuando él vio que la gente estaba dispuesto a hacerlo rey, o sea, lo querían para que le siguiera dando cosas, milagros, para que le siguiera solucionando la vida, para que le siguiera dando comida, que era lo que tenían hambre. ¿Sabe qué hace Jesús? Se escabulle. ¿Sabe qué hace Jesús con personas que buscan
¿Lo buscan solo para que les arregle el milagrito, para que les arregle el problemita y les haga el milagrito? Jesús se va a escabullir. Él se escabulle, Él se aparta, Él no se deja ver. Si usted está buscando a Jesús solo para que le solucione un problema, Él se va a esconder de ti. Porque algunos quieren que Dios haga milagros y les solucione sus problemas, pero no lo quieren como su Señor, no lo quieren como su Salvador. Y Él no puede obrar así. Algunos buscan a Dios solamente porque están en problemas. Señor, ayúdeme que estoy en la mala, que estoy en este problema. Vemos a Jesús esconderse de la gente. Él quiere ser primero nuestro Señor. Él quiere que pongamos en práctica estos 11 principios anteriores en nuestra vida. Que escuchemos, que estemos dispuestos a obedecer y esperar su respuesta. ¿Sabe que Él quiere que lo amemos por la motivación correcta y no solo porque nos solucione la vida? Y luego Él sí obrará. Piénsenlo en las relaciones humanas. Si usted quiere un novio, una novia o un esposo, una esposa, solo para que le planche y le cocine, ¿eso es una buena motivación? Si dice, me quiero casar para que, ay, sí voy a comer todos los días, no más domicilio porque mi esposa me va a cocinar, ¿eso es una mala motivación? Usted debe buscar con quién pasar el resto de su vida porque usted desea amar sinceramente y completamente a esa persona. Esa es la motivación correcta. Lo demás, el sancocho, la gallina que le prepare, el chunchullo que le frite, eso es lo de menos. Pero debemos buscar a Dios por la motivación correcta, no para que nos solucione la vida. Hoy vemos un evangelio donde dice, venga Jesús, se le soluciona la vida, sus problemas en un 2x3. Jesús, ¿qué va a hacer? Se escabulle hacia las colinas, solo además. Busca a Dios. Busca a Jesús con la motivación correcta. Tú dices, quiero tener una relación contigo, Señor. Quiero amarte. Quiero darte toda mi vida. Quiero tener una relación contigo. Quiero buscarte insaciablemente cada día. Conocerte. Y entonces el Señor va a comenzar a pedirle cosas en su vida para obrar. Y sabe que le compartí esta enseñanza que se llama Huele a lluvia. Y le puse este título a esta enseñanza porque no sé si usted se ha dado cuenta cuando va a comenzar a llover. Uno dice, ya viene la lluvia, ya va a llover. Y yo sé que la respuesta de Dios para su vida ya va a venir. Yo puedo oler espiritualmente cómo la respuesta de Dios va a llegar a su vida. Y esta canción de Ricardo Rodríguez dice, y quiero que usted se la lleve en su corazón, dice, vengo sediento, cruzando desiertos, mis fuerzas ya por rendir. Y en el silencio a veces pienso que Dios se ha olvidado de mí. No sé si a usted le ha pasado. Una vez más quebrantado, quedo tirado en el sol. Pero la atmósfera cambia y los vientos levantan. Y hoy huele a lluvia, dice la canción. Véala en YouTube después de esta enseñanza. Huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha. Una tormenta oportuna sopla respuesta de Dios. Huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda tras de esa nube oscura. Ya viene mi bendición. Y el verso 2 dice, ahora alzo mis hombros, sacudo el polvo y me paro firme a esperar porque muy cerca se mira la nube vestida en favor. Toda la atmósfera cambia, los vientos se levantan y luego dice, huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha. Una tormenta oportuna sopla respuesta de Dios. Huele a lluvia en tu vida hoy. Sé que no ha sido fácil el camino. Sé que no ha sido fácil el reto que tiene nuestra fe. Si usted mira el reto que ocurrió en esta historia, en el capítulo que leímos de Juan capítulo 6, un reto de fe. Sé que no ha sido fácil. Pero Dios tiene un milagro como respuesta para tu vida hoy. Sigue estos principios. Si los anotaste, vas a saber cuáles son los principios. Si no los anotaste, vuelve a ver esta enseñanza. Anota los 12 principios que compartimos en cuanto a nuestro crecimiento, en cuanto a nuestra fe en Él,
en cuanto a nuestra dependencia en Él. Sigue esos 12 principios en tu vida, aplícalos en tu vida. Son la palabra de Dios que quedó escrita en una historia para que tú puedas crecer en tu fe en Él, para que puedas creer en los propósitos que Dios tiene, para que puedas cimentar tu fe en Él. Necesitamos creer en Jesús. Necesitamos creer en lo que Él tiene para nosotros. Tú necesitas levantarte de donde estás, necesitas recobrar tu ánimo, tu fuerza en el Señor, tu fe en Él y creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Te desafío, iglesia, esta mañana quiero desafiarte a que tú creas en lo que Dios puede hacer en tu vida, porque Dios tiene un milagro como respuesta para tu vida. Quiero orar por ti. Quiero orar esta mañana y quiero orar específicamente y especialmente por aquellos que están teniendo retos de fe. Yo también tengo retos de fe. Con mi esposa continuamente vivimos retos de fe. En mi familia hay retos de fe cada día. Pero yo he visto la mano de Dios. He visto a Dios obrar, he visto a Dios responder, pero tengo que crecer todavía más con estos 12 principios. Padre, necesitamos creer en ti, Señor. Necesitamos que nuestra fe aumente, Señor. Ayúdanos a aplicar estos 12 principios que hemos visto hoy, Dios.